Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes de la programación de Palabras de Vida. Qué bueno poder llegar nosotros a través de estos medios de programación televisiva en Televisión Ciudadana, con estos programas de Palabra de Vida que salen o se emiten todos los días de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Recordar también que esta programación se emite por Radio Bucarica 1050M todos los días de 5 a 5:30. Y me acompaña en esta programación nuestro amado compañero en el ministerio, Pastor Enrique Duque, de la Iglesia de Santa Ana. Pastor, bienvenido a la programación y queremos que nos salude también en este programa, Pastor. Pastor Joaquín, Dios le continúe bendiciendo. Saludo también a todos los hermanos, amigos. También le damos saludos a todas las personas que nos ven en esta hora, en este programa. Es un programa de mucha bendición para todos nosotros, un programa donde hemos sido edificados, donde hemos sido ministrados también por la palabra del Señor. Sé que usted ha estado muy atento a la palabra y Dios le bendecirá en gran manera, amado amigo, hermano que nos ve en este programa de Palabras de Vida. Le va a bendecir en gran manera en esta preciosa tarde nuevamente. Recordar que la programación de Palabras de Vida es auspiciada por la zona 57, iglesias del movimiento misionero mundial, y hoy en este está la iglesia de Santa Ana, este servidor Pastor Joaquín Jerez de la iglesia de las Villas, y un saludo a la distancia a nuestro amado Pastor Luis Javier de la iglesia del Rocío, a Yair Coronado en el máster. Y Pastor Enrique, queremos también que usted nos pueda dar la dirección, horarios de culto allí en la iglesia en Santa Ana. Queremos invitarle a nuestra congregación en la iglesia del barrio Santa Ana, en la calle 16, número 310. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que es una gran bendición poderles esperar. Queremos orar por su vida, queremos también darles una palabra de consejo, porque necesitamos hoy más que nunca buscar el rostro del Señor. Así que le invitamos martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Usted será cordialmente bienvenido a ese lugar. Allí también en la iglesia del movimiento misionero mundial del barrio Las Villas, el día martes, nuestro poderoso culto de oración, día jueves, enseñanza bíblica, 7 de la noche, y el día domingo, 2 preciosas reuniones, 9 de la mañana, reunión familiar, y en la tarde, 5:30, nuestro culto evangelístico. Pero también los días sábados, reunión de jóvenes, 5 de la tarde, todos los sábados, para que usted también asista y disfrute de las bendiciones que el Señor regala. Queremos decirle que hemos venido hablando sobre este tema de la victoria al fracaso, basado allí sobre el rey Usía, y queremos, con nuestro amado compañero Pastor Enrique, estar en esta tercera parte de programación, y queremos decirles que qué bueno poder buscar al Señor, qué bueno poder tener directrices y ejemplos de hombres de Dios que buscaron al Señor, pero también ejemplos de los cuales no debemos tomar en situaciones en las cuales los llevó al fracaso. Por eso ya volvemos en unos segundos con esta programación de Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.
Continuamos en esta programación y queremos dar paso también a la tercera parte de este maravilloso tema. Allí nuestro amado pastor Enrique Duque, allí basado en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 9 al 10, va a tomar esta lectura para iniciar o continuar en esta enseñanza bíblica. Pastor Enrique. Vamos a leer la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 9 y 10. Dice a la Biblia, hablando del rey Usías: edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Así es, pastor. Precisamente en esta primera parte podemos notar y como dar como un recorderis, pastor, Dios tiene maravillosos planes para nuestras vidas. Podemos ser exitosos o podemos ser personas que fracasemos. Por supuesto, si le preguntamos al Señor qué deseo tiene para nosotros, de seguro que nos va a responder, pastor Enrique, que Él tiene bendiciones y tiene victorias. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos puede ocurrir para que nosotros, o cómo podemos hacer para que esto pueda ocurrir a favor de nuestras vidas, pastor? Sí, nosotros podemos tener muchas victorias en el Señor, pastor Joaquín. Nosotros podemos mirar a través de este hombre, el rey Usías. Dice la Biblia que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Hizo lo recto, lo que su padre prácticamente le había enseñado. Pero aquí hay un detalle muy importante, pastor. Vemos la victoria de él. Él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, hubo un momento donde él la victoria la obtuvo buscando el rostro de Dios, haciendo lo recto delante de Dios. Pero nosotros podemos mirar también que habían otras motivaciones en el rey Usías, porque este hombre persistió, y es muy importante persistir, esforzarnos, sí, perseverar en el camino del Señor. Pero este hombre lo lleva al fracaso prácticamente de una gran victoria, de todo lo que Dios le dio, porque ahorita lo vamos a mirar a través de la palabra, todas las bendiciones que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio a este hombre para ejecutar tantas cosas, pero no, las motivaciones fueron otras, porque él buscó al Señor. Ahí hay un texto y un detalle muy importante donde dice: en los días de Zacarías buscó y persistió en el Señor. Yo creo, pastor Joaquín, que nosotros debemos buscar al Señor siempre, y las motivaciones de nosotros siempre debe ser porque amamos a Dios y no porque hayan otras motivaciones o porque alguien tal vez nos motive o tal vez nos esté, como lo decimos nosotros popularmente, empujando a buscar el rostro del Señor. Así es, pastor. En los programas anteriores hablamos de lo que usted precisamente estaba relatando. Persistió, buscó a Dios, basó su vida en las Escrituras. Lo tercero que hizo fue que perseveró en la búsqueda del Señor, y mientras que buscó al Señor fue prosperado. El segundo parte en el programa miramos que ser fieles a Dios nos permite superar obstáculos, y vemos cómo empezó Dios a darle victorias, a conquistar lugares donde los filisteos estaban, y también a conseguir victorias a favor para su pueblo. Lo tercero que vamos a mirar en este tercer programa es que ser fieles a Dios nos abre puertas, y es algo. El Señor le permitió al rey Usías expandirse delante de él, inclusive se abrieron puertas. Dice que creó cisternas, dice que fue dado a la agricultura, pero también a la ganadería. Pero también, no solamente eso, pastor, fue muy organizado en crear ejércitos de guerra, y eso es una bendición. O sea que el comienzo para poder nosotros obtener victorias es buscar a Dios, pero también saber que hay pasos que son relevantes, y es que Dios empieza a abrir puertas cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, pastor. Eso es lo importante. Nosotros buscamos al Señor. Dice la Biblia que mientras él buscó al Señor, su vida fue prosperada. Dios le dio ese entendimiento para hacer las cosas y le dio esa capacidad para realizar. Dice la Biblia que edificó
Usías, torres a las puertas del ángulo, construyó cisternas. Es muy importante, Dios empezó a abrir puertas, Lo bueno de todo esto, Pastor Joaquín, es que nosotros podamos tener una mesura. Cuando nosotros vemos que la bendición viene, cuando se abren las puertas, nosotros saber manejar todas estas cosas, porque cuando vemos que la bendición se abre, porque cuando uno busca a Dios, la bendición se abre, Pastor Joaquín, Dios abre puertas por un lado, por el otro lado, saber controlar nuestras emociones y saber controlar nuestra vida, de que esto, sí, Dios bendice, pero nosotros no podemos apartarnos del Señor por las bendiciones. Pastor, en ese texto que usted leyó precisamente, verso 9, ¿cierto? Verso 9 y verso 10, dice que edificó también Usías torres en Jerusalén. Eso nos habla de fortalezas y habla de seguridad. Dice también, pastor, que junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas la fortificó. O sea que esta persona pensó en darle seguridad al pueblo y pensó que a la vez, si haciéndolo de esta manera, podía haber seguridad. Pero no solamente eso, pastor, vemos cómo empezó a administrar los recursos y las cosas que Dios le empezó a entregar. Y no fue egoísta, sino que al contrario, empezó a edificar ciudades en aquellos terrenos que había conquistado. Nosotros podemos traerlo en este momento a nuestra vida espiritual, pastor. Cuando empezamos a crecer en nuestra vida cristiana, a usted, amable televidente, que empieza a crecer en su vida ministerial o vida de creyente, después de haberse convertido, tiene que entender que tiene que empezar a pedirle a Dios sabiduría, cómo administrar lo que Dios le va dando, talentos, dones, estar en obediencia, pero también a la vez seguir pisadas de aquellos que lo hacen bien, porque esta persona vemos que empezó a hacerlo muy bien, pastor, y son ejemplos a seguir, pastor. Nosotros podemos ver una buena administración y una buena mayordomía en lo que él hace y en lo que Dios le entrega. O sea, él sabe cómo hacerlo, él sabe cómo repartir y él sabe cómo levantar esas murallas, todo en pro al pueblo, todo en pro al beneficio de las ciudades, todo en una buena administración. Eso es lo importante, Pastor Joaquín. Nosotros podemos ver a través de esto a personas que tal vez quieren el poder hoy en día, ¿sí? Nosotros vemos hablando de la parte de gobierno. Hablando de la parte del gobierno, yo creo que hay muchas personas que sí tienen muchas buenas ideas. Hay gobernantes que estuvieron de candidato y tenían muchas ideas, pero la verdad es que si nosotros vemos el recorrido de algunos de ellos, no fueron buenos administradores. Ellos donde estuvieron, tal vez en su departamento, unos sí fueron buenos administradores, sí, pero otros no fueron malos administradores. Tenían muy buenas ideas y eso es lo tremendo, pastor, porque uno puede tener muchas ideas, uno puede tener la bendición en las manos, pero si uno no sabe administrar la bendición, pues se le desparrama la bendición. Ahora, pastor, este personaje, este gobernante pensó en el pueblo. Usted decía algo, y es que hay personas que tienen muchas ideas, pero en el recorrido que ellos han tenido no saben ejecutarlas. No saben ejecutarlas, no han sido buenos administradores, entonces solamente se llenan de palabras, pero al llegar a los hechos no hay resultados. Aquí vemos lo contrario, que este hombre buscó a Dios, Dios le dio sabiduría y entendimiento, empezó a ser conquistador, empezó a emplear los recursos, pero también se empezó a ver las cosas en desarrollo. Y eso permitió que el pueblo tuviera confianza en él porque Dios estaba con él. O sea que algo podemos decir, pastor, la importancia de que un gobernante busque al Señor, que tenga en cuenta a Dios, porque de Dios viene la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pastor. Y creo que es una habilidad que solo Dios la puede dar, Pastor Joaquín, la habilidad de saber administrar y de ejecutar las ideas que uno tiene, porque la verdad, pues, cuando se abren esas ventanas y se abren esas puertas de bendición, o tenemos todos los recursos para hacer las cosas, si no tenemos a Dios, como usted lo decía, si no tenemos esa sabiduría de que viene del cielo, pues entonces nosotros no podemos emprender, no se queda todo en palabras. Todo estancado. Todo estancado, y decían, bueno, las ideas eran muy buenas,
pero resulta que no ejecutó nada porque no supo administrar, todo como que se le vino encima y como que no supo qué hacer en medio de una bendición. Y esa sabiduría solo la da Dios, y este hombre recibió esa sabiduría porque persistió en buscar al Señor, y el Señor le prosperó en esa área. Pastor, algo que me gusta y en lo que estamos hablando es que este hombre primero empezó a edificar las torres, las puertas, empezó a organizar y a crear bases sólidas. Y después vemos en el siguiente texto que empezó a preocuparse ya por otras cosas. Entonces, si no se crean cimientos, por más propósito que haya, no hay victoria, va a haber un fracaso, se va a desparramar todo, solamente se va a quedar en ideas. Dice el verso 10, dice, asimismo edificó torres en el desierto. Dice, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas. Dice, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Escuchaba a un campesino y escuchaba a alguien, decía, si nosotros aparentemente nos dicen y nos prometen muchas cosas para hacer, pero nos alejan de lo que nosotros sabemos hacer, de lo que nos gusta, que es el campo, donde no podemos, entonces tarde o temprano, o como dice, temprano o tarde, se va a ver el fracaso, porque de una u otra manera los de la ciudad o los que viven en las grandes urbes, grandes ciudades, se alimentan ¿de dónde? De los que lo producen en los campos. Este hombre se dio cuenta no solamente en crear edificios, si podemos decir, organizar las puertas, organizar los muros, sino que sabe que creó torres en el desierto, pero creó cisternas para el agua, porque también había producción en la ganadería. Esto me habla de prosperidad y una persona que piensa también en el campesino, que piensa en el hombre del campo, que piensa en la productividad, que no solamente se va en pensamientos, sino que también la realiza con hechos, pastor. Sí, pastor, nosotros vemos una sabiduría y una inteligencia de Dios de parte de este hombre, porque él piensa en el agricultor, él piensa en el campesino, también piensa en la persona de la ciudad. Dice, bueno, voy a construir todo, pastor, en todo, lo organiza, lo administra bien. Yo tengo que hacer cisternas, también tengo que adecuar todo el campo para toda la agricultura y para todo el ganado, porque ¿cómo se va a beneficiar la ciudad también si nosotros necesitamos que la ciudad también compre para que el campesino también sea beneficiado? Entonces él pensó en todo, pastor. Pensó en la ciudad, pensó en el campo, todo lo tenía planeado y todo lo tenía organizado, y qué bueno, porque esa sabiduría la da Dios. Pastor, eso también nos enseña a nosotros que Dios nos da sabiduría para obtener las cosas, pero también tenemos que crear fuentes para que podamos nosotros tener recursos y podamos también a largo plazo poder alcanzar grandes victorias. Pero, amable televidente, yo quiero decirle algo. Hay algo importante, Pastor Enrique, que en el siguiente texto, él no solamente se preocupa en eso, también se preocupó en cómo cuidar aquello en lo cual Dios le estaba dando, porque había abundancia. Hay gente que no se preocupa, o sea, viene la abundancia y la desparrama y no hace nada por administrarla. Mire que en el otro texto, pastor, porque ya vamos llegando al final de este segmento, en el verso 11 dice, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananía, uno de los jefes del rey. O sea, ¿qué quiero decir, pastor? No solamente pensó en el campesino, no solamente pensó en el empresario, no solamente pensó en darle seguridad en el área de fortificar ciudades o torres, sino también en un ejército que los pudiera resguardar, porque siempre, en todos los tiempos, había habido enemigos. Así también es en nuestra vida espiritual, pastor, que hay cosas que Dios nos está dando, pero no podemos descuidar. O sea, que debemos pedirle a Dios cómo podernos organizar, pastor. Sí, hay que pedirle al Señor que nos dé esa manera de organizar todo, pastor, en todas las áreas, en la parte económica. Hoy en día hay hogares que están prácticamente fragmentando, se están prácticamente acabando porque no hay una sabiduría para organizar tal vez la parte económica en el hogar, y entonces mucho llega bendición, Dios buscan a Dios, pero no la saben administrar, pastor. Nosotros podemos ver a través de la palabra cómo Dios bendijo también a José, cuando Dios le dio esa sabiduría y le dijo
cuando venían ese tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, le dijo a Faraón, bueno, aquí lo que hay que hacer es guardar porque llegará un tiempo donde no habrá abundancia y ustedes tienen que reservar. Y hay mucho pueblo que sí le hace falta la sabiduría y no podemos descuidar una cosa y tampoco descuidar la otra, ni tanto lo espiritual como en lo otro, tiene que ser equilibrado. Así es, pastor, así como Josías, así como José que usted está diciendo, la sabiduría viene de Dios. Vamos a irnos a una pausa. Recuerde, con esta programación de Palabras de Vida, quien les hablan es Pastor Enrique y este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Ya volvemos en segundos. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en esta programación de Palabras de Vida, en este último bloque de la programación. Recuerde que estamos en el tercer programa de este tema de la victoria al fracaso. Pastor Enrique, estamos hablando del rey Usías y usted tocó algo de José, de la importancia de la sabiduría que Dios da para administrar. Como dijo Faraón, ¿a quién pondremos? Pues usted es el hombre para que esté al frente de eso, y vemos la victoria que Dios le dio a José también en un área gubernamental, o sea, de gobierno. Pero hay personas que no quieren tomar en cuenta a Dios. Alguien hace poco por allá relató y dijo que la persona que nombraba a Dios era un bruto, que era una persona que no tenía conocimiento, y qué tremendo que a muchos les moleste que nombren a Dios cuando la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. A las amables televidentes que están en esta tarde, en esta programación, queremos darle un consejo para que usted no fracase. Pastor Enrique. Sí, nosotros no podemos ignorar y nosotros no podemos alejar y apartar a Dios de nuestra vida, mis amados amigos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros sabemos que hay un Dios en los cielos y la Biblia dice que hay que buscarlo, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros podemos ver a través de la palabra cómo este hombre Dios le dio sabiduría, entendimiento para poder, pensó en la gente de la ciudad, pensó en la gente del campo, le dio seguridad, también levantó un ejército para resguardar al pueblo. También nosotros vemos a través de la palabra más adelante que el Señor le da armas con qué batallar. Yo quiero decirle a todos los hermanos que Dios nos ha bendecido en gran manera. Dios le ha dado la manera de administrar, Dios le ha dado también la parte económica, la parte financiera, pero el Señor nos ha dado armas también, que son el ayuno, la oración. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, necesitamos vigilar, necesitamos buscarnos. Nosotros no nos podemos descuidar, Pastor Joaquín, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la lectura de la palabra, porque son armas que nosotros necesitamos, porque ¿qué sacamos con tener una bendición grande, pero no tenemos la oración, no tenemos el ayuno? ¿Con qué sabiduría vamos a poder administrar todas las bendiciones que Dios nos da? Así es, pastor, armas que no podemos descuidar, que tenemos a nuestro favor, y la verdad es porque muchos no la usan, y si no la usamos, fracasamos. Pero queremos orar, amable televidente, por usted,
para que usted sea bendecido y sea fortalecido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todos los amables televidentes, por las personas que han estado allí en sintonía. Queremos que tú los bendigas, que tú los guardes, que también nos des sabiduría a todos nosotros para poder seguir perseverando en este camino de bendición. Amén y amén. Estamos llegando al final de este programa. Queremos palabras de despedida al pastor Enrique Duque. Amén. Queremos también decirle a todos los hermanos que nos pueden visitar a la iglesia, a la congregación de la iglesia de Santana, en la calle 16, número 310. Usted será cordialmente bienvenido a ese lugar. Así que saludos para todos y Dios le continúe bendiciendo. También allí en la iglesia de las Villas, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica, sábado 5 de la tarde, culto de jóvenes, el domingo 9 de la mañana, reunión familiar, y en la tarde 5:30, culto evangelístico. Dios les bendiga y hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.